En temas anteriores estudiamos cómo se podía asociar un microorganismo a una enfermedad determinada. Según el tercer postulado de Koch, para demostrar que un microorganismo provoca una determinada enfermedad, es necesario poder infectar un animal sano con dicho microorganismo y provocar la enfermedad. Una vez que hemos demostrado que este microorganismo es responsable de la enfermedad, podemos ir más allá y analizar cuáles son los factores que hacen que dicho microorganismo sea patógeno. Estos factores reciben el nombre de factores de virulencia. Sin embargo, en el tema de hoy, lo que vamos a ver son distintos métodos para estudiar dicha virulencia. No los factores individuales, sino la virulencia en su conjunto para un determinado microorganismo. El estudio de los factores de virulencia individuales se explicará en el próximo tema. Para llevar a cabo estos estudios necesitamos evidentemente modelos de infección. El modelo óptimo es el que más se parece a la enfermedad real y precisamente utiliza como modelo a humanos. Evidentemente la experimentación con seres humanos tiene un montón de aspectos éticos a tener en cuenta y siempre que sea posible hay que evitarla. En estos casos lo que se utiliza son o bien animales, o bien tejidos, o bien órganos completos. En el caso de los seres humanos, evidentemente hoy en día solamente se puede trabajar con voluntarios. Pero hasta no hace demasiado tiempo se han utilizado de manera forzosa a personas para llevar a cabo experimentos donde la ética brilla por su ausencia. Basta recordar los experimentos de los nazis en pleno siglo XX. En el caso de los animales, obviamente cuanto más parecidos sean al hombre, más representativos serán los resultados. Así, dentro de los animales, el mejor modelo que podemos encontrar son los primates. Sin embargo, también existen gran multitud de problemas éticos para trabajar con este tipo de animales, y se necesitan muchos permisos y una gran justificación. Con gran diferencia, los animales más utilizados en los estudios de laboratorio son los roedores, porque tienen una serie de características que facilitan su trabajo con ellos. Hoy en día también se están utilizando animales que podemos considerar inferiores o menos complejos, como por ejemplo los gusanos. Para llevar a cabo también modelos de infección, dentro de los tejidos encontramos dos tipos de líneas celulares. Las que se obtienen directamente a partir de los seres humanos, conocidas como las líneas celulares, y por último las que derivan a partir de estas células primarias, las cuales se inmortalizan de alguna manera dando lugar a líneas inmortales. El problema de estas líneas inmortales es que las transformaciones también cambian algunas de las características de las células y por lo tanto pueden alterar los resultados esperados o bien influir en los resultados que se obtienen. Por último, tendríamos como modelo el uso de órganos completos, que evidentemente son más representativos que los tejidos, pero son más difíciles de obtener. Dentro de estos estudios normalmente se suele utilizar material que proviene de biopsias. También se utiliza el tejido epitelial, que ha aumentado considerablemente en los últimos años, ya que se está obteniendo como material de rechazo de operaciones de cirugía estética. A partir de las histerectomías también se puede utilizar material relacionados con las trompas de falopio y tejido uterino. Lo que pasa que en este último caso cada vez están menos disponibles porque hay cierta reticencia a llevar a cabo histerectomías completas. Finalmente, en los últimos años, gracias a la mejora de la tecnología, se pueden obtener órganos mediante impresiones tipo 3D, utilizando material vivo y obteniendo unos órganos bastante similares a los reales, y que actualmente se están utilizando para llevar a cabo multitud de experimentos. Como ya hemos comentado, el uso de humanos para llevar a cabo ensayos clínicos conlleva una serie de aspectos éticos muy importantes. Un ejemplo en este sentido está relacionado con el tratamiento del SIDA utilizando un compuesto llamado ácido timidina o AZT. En los años 90, cuando la epidemia estaba en su apogeo y no había un tratamiento efectivo para poder curar la enfermedad, se pensó en utilizar dicha molécula para tratar el SIDA. La molécula se había estudiado anteriormente como un tratamiento antitumoral, aunque no había tenido mucho éxito. En este caso, los estudios que se llevaron a cabo para poder comercializarlo no cumplirían exactamente la normativa que es necesaria hoy en día. Por ejemplo, en el estudio no había un estándar sobre cómo actuar o cómo tratar las distintas patologías que pudiesen sufrir los pacientes durante el transcurso de la enfermedad. Además, en algunos casos, en algunos pacientes, recibían transfusiones sanguíneas para el tratamiento de su enfermedad, con lo cual había un aporte de defensas que más que probablemente podrían alterar los resultados. Peor aún, había algunos pacientes
que en algunos casos lo que hacían era mezclar las distintas píldoras que se les daban, unas como tratamiento y otras como placebo. De esta manera aumentaba la posibilidad de tener algún tipo de tratamiento. Aunque no siempre tomaran el tratamiento, por lo menos algunas de las pastillas que tomaban a lo largo del estudio seguramente tendrían la medicina y consideraban ellos que de esta manera tenían mayor probabilidad de curarse. Por lo tanto, el estudio realmente no se llevó a cabo del modo adecuado, aunque en cualquier caso, al final la medicina se comercializó y el tratamiento se utilizó. Más adelante, también relacionado con este mismo tratamiento, se vio que el tratamiento que se estaba dando con esta medicina tenía una duración que se consideraba como larga, y se pensó que tal vez la reducción de este tratamiento también podría ser efectiva. En algunos países subdesarrollados o en vías de desarrollo se llevaron a cabo estudios clínicos o análisis clínicos donde se pretendía demostrar que efectivamente el acortar la duración del tratamiento todavía conseguía una curación y por tanto constituía un tratamiento efectivo. En este caso, en el diseño experimental, además del tratamiento durante un menor tiempo con el medicamento AZT, el grupo control utilizaría un placebo, es decir, no sería tratado con ninguna medicina que tratara el SIDA. Esto evidentemente puede ser que en algunos países en vías de desarrollo sea aceptable, pero en países de Europa o en los Estados Unidos esto no se haría así. Lo que realmente se haría es que el grupo control recibiría el tratamiento completo con la medicina y luego se compararía con el tratamiento más corto y se vería si los resultados son comparables o no, pero en ningún caso se dejaría a parte de los pacientes sin un tratamiento efectivo. Una de las causas que podrían explicar esta mayor exigencia en los países desarrollados, especialmente en Europa y en Estados Unidos, como hemos dicho, es el conocido como experimento de Tuskegee. Este experimento duró 40 años y consistió en el estudio de la sífilis en la población negra en los Estados Unidos. Estas personas tenían muy poco poder adquisitivo, trabajos penosos, no tenían dinero para el tratamiento y sobre todo tenían muy poca formación. Por lo tanto, eran medio engañadas para poder someterse al estudio. En este estudio, las personas realmente no eran tratadas y lo que se les decía era que se les trataría y tendrían un seguimiento, pero lo único que les hacían eran tomar muestras y hacerles análisis para ver cómo la enfermedad iba progresando en sus cuerpos sin ningún tratamiento. Además, aprovechándose de su ignorancia y de sus pocos recursos, les indicaban que en el caso de muerte tendrían la autopsia gratis y además el estudio cubriría con los gastos de entierro, los cuales no podían ser cubiertos por los pacientes ya que eran muy pobres. De esta manera se aseguraban las autopsias para poder estudiar los daños tisulares provocados por la enfermedad. Es importante tener en cuenta que en aquellos años ya existía un tratamiento frente a la sífilis, aunque no era muy seguro porque estaba basado en derivados de arsénico y podía ser tóxico, pero había demostrado su eficiencia. Peor aún, durante el desarrollo del estudio apareció el tratamiento con penicilina, que se vio que era efectivo para el tratamiento de la sífilis, y en ningún momento se les administró penicilina a los pacientes. De manera que realmente lo que se hacía era dejarles que sufrieran la enfermedad hasta morir. Este experimento duró hasta 1972, cuando ya apareció en las noticias y evidentemente se canceló. A pesar de estos hechos tan lamentables, hay que tener en cuenta que el uso de voluntarios humanos tiene un papel muy importante a la hora de poder ensayar vacunas frente a distintas enfermedades o bien nuevos tratamientos antibióticos. En el caso de las vacunas, ya ha utilizado esta aproximación para desarrollar vacunas contra el cólera, contra el chancras o contra la gonorrea, que son enfermedades para las cuales no hay un modelo animal accesible. De hecho, hoy en día, con la crisis del coronavirus que estamos viviendo actualmente, esta semana precisamente ha tenido lugar la primera prueba de vacunación frente a coronavirus con personas voluntarias. En el caso de las pruebas con tratamientos antibióticos, tenemos los ejemplos del tratamiento de úlceras o de la aterosclerosis, que como hemos visto en temas anteriores han permitido demostrar la etiología bacteriana de estas enfermedades. En estos casos, el tratamiento no supone un riesgo para la salud, ya que se están dando antibióticos que se sabe que no hacen daño, y que de hecho incluso podrían ser beneficiosos para los voluntarios. Como consecuencia de todo esto que hemos comentado, hoy en día se han elaborado una serie de principios éticos que se consideran universales y que es necesario cumplir siempre que se vaya a hacer un estudio clínico con humanos. Dentro de estos principios éticos aparecen tres puntos fundamentales,
como son el respeto a las personas, la beneficencia y la justicia. Dentro del respeto a las personas hay que tener en cuenta que cada persona es única y tiene el derecho y la capacidad de decidir. Hay que considerar siempre cuáles son sus valores y su dignidad como persona. Y por último, es importante siempre que exista un consentimiento informado. En el punto de la beneficencia hace referencia a que hay que intentar siempre conseguir el máximo beneficio con el menor daño posible. Y por último, el punto de la justicia quiere decir que hay que distribuir de una manera equitativa, de una manera justa, tanto los riesgos como los beneficios. Que los participantes deben ser reclutados de manera equitativa y en el caso de los grupos vulnerables deben tener una protección especial que tenga en cuenta sus características particulares. Hoy en día, todos los experimentos de tipo clínico tienen que estar protocolizados y tienen que estar aprobados por un comité de ética, dentro del cual tiene que haber miembros especialistas tanto en medicina como con conocimientos de bioética y otras personas con conocimientos de estadística para poder elaborar un protocolo que permita obtener los mejores resultados con la menor intervención posible. Todos los estudios clínicos en los cuales hay una exposición de un humano frente a un agente infeccioso reciben el nombre de estudios de tipo prospectivo. Además de este tipo de estudios, existen los estudios denominados retrospectivos, donde nosotros obtenemos información a partir de cosas que ya han pasado. Normalmente, este tipo de estudios se llevan a cabo a partir de brotes epidémicos de alguna enfermedad que ha sucedido anteriormente, y es muy habitual en los brotes de transmisión alimentaria, cuando hay brotes por algún alimento contaminado. Aquí tenéis un ejemplo de un estudio prospectivo, donde se analiza los efectos de un tratamiento completo frente a tuberculosis latente, es decir, personas que son portadoras de Mycobacterium tuberculosis pero que no desarrollan la enfermedad. Entonces se trata a estas personas con el tratamiento adecuado y se hace un seguimiento a lo largo del tiempo para ver si el tratamiento elimina o no elimina a la bacteria. Por otro lado, este sería un ejemplo de un estudio retrospectivo, donde hubo un brote de tuberculosis en una escuela y a partir de los datos que se recopilaron de dicho brote y analizando los datos de las vectoras afectadas y no afectadas, de la localización, del tiempo de exposición frente a los enfermos, etcétera, etcétera, se pudo ver cuáles eran los factores de riesgo relacionados con la transmisión de la tuberculosis. Este ejemplo no es el mismo que hay en el libro, aunque habla de escolares, pero el que hace referencia al del libro es un brote que tuvo lugar, pero la infección tuvo lugar dentro del autobús de transporte y el paciente cero, el transmisor inicial, era el conductor. Es evidente que los ensayos clínicos con humanos no son fáciles de conseguir y en la mayoría de ocasiones tenemos que recurrir a modelos animales o modelos no humanos de infección. Lo que tiene que cumplir un modelo ideal de infección para que de alguna manera pueda dar resultados fiables es que dicho modelo debe ser capaz de contraer la enfermedad con los mismos síntomas y que la distribución del microorganismo a lo largo del cuerpo del animal debe ser igual que en los humanos. Además, lo suyo sería que el animal adquiriese la infección por la misma vía por la que se adquiere en el ser humano. Aquí tenéis algunos ejemplos de modelos animales, algunos de los cuales ya hemos visto en temas anteriores. Por ejemplo, tenemos la cobaya, que es un buen modelo para estudiar la tuberculosis. Ya hablamos que se utilizaban conejos para llevar a cabo estudios de aterosclerosis y que los ratones se utilizaban para analizar las fiebres de tipo tifoideo, si bien el serotipo de Salmonella no era el mismo que afectaba a los humanos. También se ha utilizado más modernamente la chinchilla para hacer modelos experimentales de otitis, por ejemplo, frente a los estreptococos. Los hurones los hemos comentado y eran modelos experimentales para demostrar que las úlceras eran provocadas por Helicobacter pylori, aunque se utilizaba otro miembro del género Helicobacter. Más modernamente se han utilizado armadillos, por ejemplo, para estudiar los efectos de la lepra en la piel. Y otros modelos más modernos sería pues, el uso, por ejemplo, del pez cebra para estudiar la fascitis necrosante o incluso animales mucho más primitivos o mucho más simples como serían los nemátodos, en concreto Canorhabditis elegans, que es un modelo muy utilizado en ciencia y se ha utilizado para estudiar infecciones por pseudomonas, por ejemplo. Finalmente, en los últimos años incluso se están utilizando modelos vegetales y hay estudios de infección de lechuga por pseudomonas. A la hora de utilizar un modelo animal para estudiar infecciones, es importante siempre tener en cuenta las 3 R's, que hacen referencia a reducir,
reemplazar y refinar. Cuando hablamos de reducir, hacemos referencia al número de animales de experimentación que tenemos que utilizar. Y siempre hay que reducir el número de animales hasta el mínimo necesario, siempre y cuando nos asegure que los resultados obtenidos sean estadísticamente significativos. En el caso de refinar, nos estamos refiriendo a las técnicas analíticas. E idealmente las técnicas analíticas tienen que mejorar de manera que sea necesario un número menor de animales para conseguir los mismos resultados. O, como ocurre normalmente, es que estas nuevas técnicas permitan obtener mejores resultados o bien más resultados utilizando la misma cantidad de animales. Esto lo veremos más adelante. En el caso de reemplazar, hace referencia al tipo de modelo, al tipo de animal que estamos utilizando, ya que siempre conviene utilizar el menos desarrollado posible. Es evidente que hay algunos estudios que requieren una mayor homología con el ser humano y por lo tanto necesitan utilizar estudios en primates, por ejemplo en chimpancés o babuinos, pero esto queda muy limitado a estudios muy particulares ya que los requisitos éticos son mayores en este grupo de animales. Un segundo bloque de animales serían los roedores y otros similares, donde incluiríamos también, además de las ratas y los ratones y los conejos, pues al pez cebra que hemos visto anteriormente. Un tercer nivel serían animales mucho menos desarrollados, como hemos hablado antes, o sea, los nematodos. Y por último, el último nivel, donde no habría un sufrimiento animal, porque sería el uso de plantas, que evidentemente no está tan desarrollado, pero que en los últimos años se está utilizando y dando algunos resultados bastante buenos. Otro de los aspectos importantes a tener en cuenta a la hora de elaborar un modelo para llevar a cabo este tipo de estudios es la ruta de infección. Por ejemplo, en los modelos más simples de infecciones sistémicas, normalmente la dosis bacteriana simplemente se inyecta en el peritoneo. En el caso de llevar estudios de tipo respiratorio, pues se pueden llevar a cabo inoculaciones tipo intranasal o modelos un poco más complejos se puede incluso llevar a cabo una inoculación intratraqueal, que en ocasiones incluso requiere la anestesia del animal y la operación del mismo. Otro tipo de rutas de infección que podéis ver aquí es la entrada dérmica, por ejemplo, o la intravenosa o intramuscular, es decir, cada experimento tiene una ruta de infección determinada y tiene que estar definida previamente antes de que el comité de ética apruebe el ensayo. Una vez que hemos terminado con los distintos modelos de estudios de infecciones bacterianas, vamos a ver qué tipo de estudios se realizan para conocer las infecciones bacterianas. Uno de los más frecuentemente utilizados son los estudios con curvas de supervivencia, donde lo que se compara es la supervivencia de los animales cuando son infectados con una bacteria salvaje y un mutante en alguno de lo que se consideran una proteína o algún factor que consideramos que pueda tener un papel en la virulencia. La principal ventaja de este tipo de estudios es que son muy robustos desde el punto de vista significativo y se pueden conseguir grandes resultados utilizando un número muy pequeño de animales de experimentación. En el ejemplo que tenéis aquí, lo que estaba utilizando era una bacteria, en concreto el neumococo, y analizando la capacidad de provocar enfermedad respiratoria o una neumonía grave en los ratones. En este estudio se analizaba el papel del gen REL en la capacidad de provocar la infección, y para ello se utilizaron la cepa salvaje, que tenéis aquí, y como podéis ver se muestra con una línea de color negro. Una cepa mutante que carece del gen REL de color celeste, en este caso, y se utilizó una tercera construcción donde al mutante se le introdujo, se le clonó de nuevo el gen REL de manera que podía expresarlo. A esta cepa se llamó la cepa complementada. La tenéis aquí de color azul. Los resultados demostraron que tanto para la cepa salvaje como para la cepa complementada el tiempo medio de supervivencia era similar y estaba alrededor de las 60 horas. Sin embargo, en el caso del mutante, el tiempo de supervivencia aumentó hasta las 140 horas, indicando que la virulencia del mutante había disminuido y por lo tanto el factor importante, el gen REL, codificaba por un factor de virulencia. Sin embargo, con este estudio solo, no podíamos ver cómo va evolucionando la infección a lo largo de los días. Una posibilidad sería determinar los niveles de bacterias en los pulmones, pero para eso hubiésemos necesitado un número mayor de animales para ir sacrificándolos a lo largo del tiempo
y poder llevar a cabo estos recuentos. Una alternativa a la que hicimos referencia previamente cuando hablábamos de las 3 Rs, y en concreto cuando hablábamos de refinar, es el uso de imágenes biofotónicas. En este caso, utilizando cepas de Streptococcus pneumoniae, es decir, del neumococo, que están marcadas de manera que emiten luz, lo que podemos hacer es ir analizando a lo largo de las horas, ir tomando imágenes de los ratones y podemos localizar la localización exacta de las bacterias dentro del cuerpo del ratón. En esta imagen de aquí lo que vemos precisamente es cómo se han ido localizando las distintas bacterias. En el caso de la cepa salvaje, vemos que se localiza principalmente en los pulmones y por lo tanto está provocando neumonía. Sin embargo, en el mutante que tenemos aquí en la parte central, vemos que inicialmente las bacterias siguieron un curso bastante diferente. En primer lugar, se localizaron en el bajo abdomen, probablemente en los nódulos linfáticos, en lugar de los pulmones. Solo más tarde se movieron hacia la cavidad peritoneal y finalmente pudieron llegar a los pulmones y distribuirse a través de la sangre. Por lo tanto, el gen REL que no está expresado en la cepa mutante está alterando su vía de infección. Y concluimos que el gen REL no solo es necesario para el neumococo para que sea totalmente virulento, sino que también nos va a marcar la evolución de la enfermedad. En el caso de la cepa complementada, vemos que también en un tiempo similar, más o menos, también se vuelve a localizar dentro de los pulmones provocando neumonía. Aquí en esta diapositiva simplemente os pongo otros ejemplos para que veáis que existen distintos tipos de tecnologías para obtener imágenes basadas en la emisión de luz o de algún fluorocromo que marque las bacterias de manera diferente. Y podemos obtener distintas señales. Por ejemplo, aquí tenemos señales de color verde, de color naranja, etcétera, etcétera. Otros parámetros que se utilizan muy habitualmente a la hora de estudiar la virulencia de un microorganismo son la dosis letal 50 y la dosis infectiva 50. La dosis letal 50 hace referencia a la dosis de microorganismo que hace falta para que la mitad de los animales de experimentación mueran o presenten síntomas de infección aguda grave. Sin embargo, el problema es que muchos microorganismos provocan enfermedades, pero no son capaces de matar al animal. Para poder comparar la virulencia en este tipo de patógenos, se utiliza un segundo parámetro llamado dosis infectiva 50, y en este caso se hace referencia a la dosis del microorganismo necesaria para provocar la enfermedad en la mitad de los animales de experimentación. En esta diapositiva tenéis un ejemplo de este tipo de experimentos, en concreto de la dosis infectiva 50. Como podéis ver, a medida que aumentamos la dosis de microorganismos con los que estamos infectando al animal, mayor es el porcentaje de animales infectados. Sin embargo, esta relación no es lineal, sino que sigue una curva de tipo sigmoidea. Esto es lo que explica que se utilice el valor del 50%, ya que al ser la zona de la gráfica donde la variación es mayor, los valores obtenidos son más precisos, podemos detectar cambios más pequeños. En este caso concreto, en esta gráfica donde comparemos dos bacterias, la bacteria A y la bacteria B, vemos que la bacteria con mayor tasa infectiva es la bacteria A, ya que la dosis infectiva 50 es menor, en concreto 10 a la 2, mientras que en la bacteria B la dosis infectiva 50 es de 10 elevado a 4. Por lo tanto, cuanto menor es la dosis infectiva, más infeccioso es el microorganismo, ya que son necesarias menos bacterias para provocar la infección. Los parámetros de dosis letal 50 y de dosis infectiva 50 sin duda han sido muy útiles para el estudio de la virulencia y de la infectividad. Sin embargo, tienen unas limitaciones muy importantes. En primer lugar, hay que tener en cuenta que estamos estudiando efectos acumulativos, efectos globales, de manera que no podemos ver los efectos de un parámetro, de un factor de virulencia en particular. Por lo tanto, son técnicas que carecen de cierta sensibilidad para poder llevar a cabo este tipo de estudios. Estamos haciendo un estudio de tipo global, de todo el patógeno en su conjunto. Otro caso sería cuando estudiamos, por ejemplo, patógenos oportunistas, donde la virulencia no es tan elevada y por lo tanto son necesarios utilizar inóculos muy elevados, superiores incluso a 10 elevado a 9 bacterias.
Normalmente en este tipo de estudios es difícil ver los efectos de distintas mutaciones que afectan a la virulencia, ya que partimos inicialmente de un número bacteriano, de una cantidad bacteriana muy elevada. Una cosa que sí que es crítica en este tipo de experimentos es definir a priori, siempre a priori, de manera clara cómo se va a hacer el estudio, es decir, a qué tiempo se van a realizar los análisis y qué se va a considerar como letalidad o como infección. No es lo mismo analizar el número de bacterias obtenidas al cabo de 5 días de infección que utilizar, por ejemplo, el número de animales muertos o moribundos al cabo de 3 días de infección. Por último, hay que tener en cuenta que estos estudios son muy útiles cuando comparamos cepas de la misma especie o bien mutantes derivados de la misma especie. Cuando queremos comparar bacterias de especies diferentes, los resultados obtenidos pueden ser como mínimo confusos. Un ejemplo sería si queremos comparar una bacteria que provoca el cólera, por ejemplo, el vibrio cólera, o la bacteria que provoca la difteria, Corynebacterium diphtheria. La bacteria que causa el cólera tiene una dosis infectiva 50 que ronda aproximadamente las 10.000 bacterias, mientras que la bacteria que provoca la difteria tiene una dosis infectiva que solo consiste en 10 o 20 bacterias. Según estos datos, podría parecer que la bacteria que provoca la difteria es más peligrosa que la que causa el cólera. Sin embargo, esto no es así, ya que el cólera puede provocar la muerte, mientras que la difteria es muy raro que provoque la muerte. La diferencia entre ambos patógenos realmente es que la difteria resiste mucho mejor el ambiente ácido del estómago, lo cual es necesario para poder colonizar posteriormente el intestino, y por lo tanto muy poca cantidad de la bacteria es suficiente para llegar al intestino. Otro tipo de experimentos más sensibles que los que hemos visto antes son los ensayos de competición. En este caso, lo que se hace es inocular al animal con una mezcla de la cepa salvaje y el mutante que queremos estudiar. En este caso, lo que se calcula es el índice de competición, comparando las células mutantes recuperadas respecto a las células salvajes. El valor del índice de competición igual a 1 nos está indicando que la bacteria mutante tiene las mismas capacidades de virulencia o bien de infección que la bacteria salvaje, y por lo tanto no hay diferencias. En el caso de que dicho valor dé un valor menor de 1, nos está indicando que la mutación que está sufriendo el mutante está disminuyendo la virulencia del mismo, y por lo tanto se recuperan más bacterias salvajes que bacterias mutantes. Por el contrario, cuando el índice tiene un valor superior a 1, nos está indicando que el mutante está más preparado para provocar la infección, y por lo tanto recuperamos más bacterias mutantes que las salvajes. En esta figura tenemos un ejemplo de distintos mutantes, de pseudomonas, distintas combinaciones respecto a la cepa salvaje. En algunas de ellos se ve claramente combinaciones donde el mutante es más virulento. El valor del índice de competición es más elevado que 1, mientras que en otros casos, como este de aquí, vemos que el mutante es menos virulento. En esta zona de aquí, si bien hay algunas diferencias, estamos muy cerca del valor de 1 y por lo tanto va a ser difícil demostrar significativamente que hay diferencias del mutante respecto a la cepa salvaje. Este ensayo es más sensible porque estamos poniendo a la bacteria mutante y a la bacteria salvaje exactamente en las mismas condiciones y compiten directamente. Es decir, estamos comparando directamente la competencia del mutante frente a la cepa salvaje. Además, es mucho más fácil cuantificar la relación entre las bacterias salvajes respecto a la mutante que la determinación de la dosis letal 50 o la dosis infectiva 50. Por último, hay que tener en cuenta que como estamos inoculando con la cepa mutante y la cepa salvaje a la vez, necesitamos muchos menos animales durante el experimento. Estos experimentos evidentemente también tienen limitaciones. Por ejemplo, en aquellos mutantes que nos crecen más lentamente en un medio de cultivo, evidentemente crecerán también más lentamente dentro del animal. Y sin embargo, es posible que esta mutación no afecte a la virulencia. Otro problema que podemos encontrar es que no podemos utilizar la aproximación de usar imágenes biofotónicas como en experimentos anteriores, ya que la mutante y la cepa salvaje darían la misma señal y no podríamos diferenciarlas. Sin embargo, el problema más importante en este tipo de experimentos son los conocidos como efectos trans. Es posible que algunos mutantes tengan problemas para crecer dentro del animal
y provocar la infección, pero pueden crecer dentro porque del mismo animal hay cepas salvajes que estén sintetizando los componentes necesarios para el mutante y que no estarían presentes en caso de que el mutante se inoculara por separado. Por ejemplo, imaginemos que el mutante no puede producir una toxina que es necesaria para provocar la enfermedad. Cuando hacemos el experimento con ambas bacterias, tanto la mutante como la salvaje, la bacteria salvaje va a sintetizar dicha toxina y permitirá que crezcan tanto la mutante como la salvaje. Esto daría la sensación errónea de que tanto la mutante como la salvaje tienen la misma virulencia. Para poder solventar este problema, habría que complementar los estudios con ensayos de competición utilizando estudios de dosis letal 50 o dosis infectiva 50, donde las cepas se inoculan de manera independiente y veríamos que las mutantes no crecen tan rápidamente como las salvajes. Es indudable que la experimentación con animales en los estudios de virulencia son la referencia habitual, pero conllevan evidentemente toda una serie de problemas y de variables que no podemos controlar, ya que son sistemas complejos. Un sistema mucho más sencillo es la utilización de cultivos tisulares, donde lo que estamos analizando no es un animal complejo completo, sino tejidos específicos. Como consecuencia, estamos trabajando con un sistema mucho más controlado, donde las variables son mucho menos y por lo tanto es mucho más sencillo, mucho más sensible y más reproducible. Además, este tipo de estudios son mucho más baratos y el hecho de estar trabajando con células nos va a permitir observarlas al microscopio, por ejemplo, o bien si las marcamos con fluorescencia nos van a permitir realizar recuentos de distintas poblaciones, por ejemplo, si utilizamos un citómetro de flujo. Si tenemos en cuenta las limitaciones con las que nos encontramos, los resultados obtenidos pueden ser interpretados de manera adecuada. Evidentemente, aquí también tenemos una serie de limitaciones. Los tejidos primarios, por ejemplo, tienen un número de divisiones limitadas y por lo tanto se puede trabajar con ellos durante normalmente unas 2 semanas. La única manera de alargar este periodo es inmortalizando las líneas, pero para ello requerimos la introducción de diversas mutaciones que podían afectar a las características principales de las células. Un segundo problema es que evidentemente las líneas celulares no son un órgano completo y por lo tanto el ambiente que rodea a las células no es el mismo y por lo tanto puede influir en los resultados, ya que determinados genes que expresarían las células en condiciones normales si estuviesen dentro del órgano, puede ser que no se expresen y alteren por lo tanto determinados procesos celulares. Un ejemplo de esto podría ser que algunos receptores de superficie que expresan normalmente las células dentro del órgano no se estén expresando si estudiamos un modelo de infección en ese tejido celular. Si las células no expresan los receptores, por ejemplo, que un virus necesita para poder unirse a estos receptores e infectar la célula, entonces el virus no la podría infectar y por lo tanto los resultados obtenidos no serían representativos. Podríamos tener la sensación de que el virus no infecta la célula y sin embargo el problema es que en nuestro sistema experimental, en nuestro tejido, la célula no expresa el receptor que necesita el virus. Sin embargo, uno de los problemas más importantes que nos podemos encontrar es el hecho de que las células normalmente están polarizadas, como ya vimos cuando estudiábamos las barreras defensivas, las mucosas y la piel. Las células de los epitelios normalmente están polarizadas y no expresan las mismas proteínas en la zona apical que en la zona basal. Así, como vemos aquí en la figura, en las células del epitelio, que en este caso sería una membrana mucosa porque está cubierto de mucina, tenemos que en la superficie apical se están expresando unas proteínas determinadas, que en este caso están marcadas como una estrella, mientras que en la superficie lateral o incluso en la superficie basal se están expresando otras proteínas que en este caso se están representando con un círculo azul. Bueno, si nosotros crecemos estas células en un tejido celular y las células están sueltas, como por ejemplo en este caso, en el panel número B, tendríamos que todas las proteínas están igualmente disponibles, están en la superficie. Una manera de mejorar esto sería incubar estas proteínas sueltas con proteínas de la matriz extracelular, con una proteína de tipo artificial, como tenemos aquí. En este caso, tendríamos monocapas, de las cuales sí que tendríamos células polarizadas, donde tenemos diferencia de la zona apical con la zona lateral o con la zona basal.
Por lo tanto, ¿existen problemas con los tejidos celulares? Evidentemente que existen problemas. Hay algunos problemas con este tipo de trabajo, pero es evidente que nos pueden servir para elaborar o testear determinadas hipótesis de manera inicial y una vez verificadas con tejidos, entonces sí, a partir de estos resultados, empezar a probar con los animales. El hecho de que estos tejidos celulares expresen en su superficie diferentes receptores hace que sean muy útiles a la hora de llevar a cabo estudios de adherencia de las bacterias en determinados tipos celulares y son especialmente importantes a la hora de identificar factores de virulencia que están relacionados tanto con la unión como la invasión de los patógenos intracelulares. Uno de los ensayos más frecuentemente utilizados por los investigadores a la hora de estudiar mutantes que tengan problemas en la unión en la superficie celular es el ensayo de protección frente a la gentamicina. Este ensayo se basa en la capacidad que tiene la gentamicina de matar a las bacterias, pero en el hecho de que no es capaz de penetrar dentro de las células de mamíferos, de manera que es incapaz de matar a las bacterias intracelulares. En este tipo de ensayos, lo primero que se hace es crecer una monocapa de tejido a investigar, normalmente utilizando unas placas de cultivo, como las que tenéis aquí, y una vez que tenemos el tejido crecido, se añade la misma cantidad de bacterias a todos los pocillos. A continuación, lo que hacemos es incubarlas durante el tiempo necesario para que las bacterias que hemos inoculado puedan unirse a las células e internalizarse, es decir, invadirlas. Una vez que hemos terminado este periodo, lo que hacemos es separar las distintas muestras en tres grupos. En el primer grupo, lo que vamos a analizar es la invasión, sería este grupo de aquí. Aquí lo que tendremos es el número de bacterias que han sido capaces de invadir a las células, es decir, todas aquellas que hayan conseguido penetrar dentro. Esto nos dará el valor de la invasión de las células. Para ello, lo que hacemos es, en primer lugar, a la muestra le añadimos gentamicina, que lo que va a hacer es matar a todas las bacterias que estén en el exterior o bien se haya quedado pegadas o unidas a la superficie de la célula del tejido, pero no va a poder matar a todas aquellas bacterias que hayan conseguido penetrar, porque como ya hemos dicho antes, la gentamicina no puede entrar dentro de las células de los mamíferos. Una vez que hemos tratado con gentamicina y hemos eliminado todas estas bacterias extracelulares, lavamos para eliminar los restos de estas bacterias y entonces lisamos las células del tejido, liberando de esta manera las bacterias que han conseguido invadir las células. Simplemente ahora plaqueamos y llevamos a cabo el recuento de colonias. En el segundo grupo experimental, lo que queremos estudiar son las bacterias que han conseguido adherirse a las células, unirse a ellas, de manera que en este caso lo que tenemos que hacer es centrifugar para recoger las células del tejido, quedándonos con el precipitado y eliminando el sobrenadante, que es el medio donde se encontrarán las bacterias que no se hayan adherido. Eliminado es el sobrenadante, repetimos varios lavados para eliminar las posibles bacterias que hayan podido quedar atrapadas entre las células y de esta manera nos aseguramos que eliminamos el exceso de bacterias, todas aquellas bacterias que no se hayan unido a las células. Una vez que tenemos las células eucariotas, ya tenemos todas las bacterias que han conseguido adherirse, bien sea porque están pegadas a la superficie o bien sea porque están dentro de la célula porque han conseguido invadirla también. En cualquier caso, ambas poblaciones han sido capaces de adherirse, ya que para la invasión se requiere el paso previo de la adhesión. Cuando ya tenemos las células eucariotas, lo que hacemos es lisarlas, como hemos hecho antes, y plaquear en el medio de cultivo adecuado para recontar el número de bacterias. Finalmente, el tercer grupo experimental será el que nos dé el valor de la población total de bacterias. Este es las bacterias que hemos añadido en el tratamiento o al tejido celular. Y va a incluir tanto las bacterias intracelulares, las adheridas, como las extracelulares. Para esto, simplemente lo que vamos a hacer es lisar las células hospedadoras, las células del tejido, y a partir de toda la mezcla llevaremos a cabo una siembra en el medio adecuado para que podamos recontar el total. El valor que tenemos aquí se considera como recuento total y a partir de este valor podemos calcular tanto lo que es la frecuencia de adhesión como la frecuencia de invasión.
Para la frecuencia de adhesión tendremos que será la relación entre el recuento que hemos obtenido en el experimento de la adhesión dividido por el recuento total, mientras que la frecuencia de invasión será el recuento obtenido en el experimento de invasión dividido por el recuento total. Por último, vamos a ver ahora un tipo de ensayo que no se muestra en el libro que estamos utilizando como referencia. Son los ensayos de citotoxicidad y son bastante frecuentes y de hecho hay distintos kits comerciales para poder llevarlos a cabo. Este tipo de ensayos lo que analizan es la capacidad o la citotoxicidad de una determinada bacteria o una determinada toxina o un determinado compuesto. Y se basan en el hecho de que las células eucariotas, cuando son lisadas, liberan en medio la lactato deshidrogenasa. Tenemos aquí. Aquí tenéis el mecanismo por el cual podemos detectar la lactato deshidrogenasa que esté en el medio. Lo que introducimos, entre otras cosas, es el reactivo que contiene lactato, que por acción de la lactato deshidrogenasa da lugar al piruvato y por una serie de reacciones finalmente va a dar lugar a la molécula llamada formazán, esta que tenéis aquí. Y lo que vamos a medir durante estos ensayos de citotoxicidad será precisamente el color derivado de este compuesto. El procedimiento es bastante sencillo. Se ponen en contacto las células que vienen con el kit y los distintos reactivos y se les añaden los productos que nosotros queremos analizar, ya sean o bien células enteras, bien sea toxinas o cualquier cosa. Se pueden hacer distintas diluciones para analizar el efecto de distintas dosis. En cualquier caso, una vez que se incuban con las células, si lo que nosotros estamos estudiando tiene efectos citotóxicos, es decir, es capaz de matar a las células, lo que va a hacer es liberar la lactato deshidrogenasa y nosotros podremos detectar el formazán. Evidentemente, cuando mayor sea el efecto citotóxico, más células se lisarán y por lo tanto mayor será la concentración de formazán en el medio y mayor será la señal que nosotros observamos. Evidentemente, cuando mayor sea el efecto citotóxico, más células se lisarán y por lo tanto mayor será la concentración de formazán en el medio y mayor la señal que nosotros observamos. En esta gráfica que tenemos aquí hay un ejemplo de lo que sería un control positivo, aquí en color azul, y un control negativo. En el control positivo lo que tenemos son células que están lisando a la célula del tejido que estamos analizando, en este caso estas células de aquí, un tejido celular cualquiera, y vemos que a medida que aumentamos el número de células que incorporamos, va aumentando el número de la señal, es decir, mayor es el efecto citotóxico. Sin embargo, con el control negativo, aunque nosotros vayamos aumentando el número de células, los niveles, la señal que se obtiene, se mantiene en valores cercanos a cero. Ya os digo, este tipo de ensayos están totalmente comercializados, estandarizados y se utilizan para comparar la citotoxicidad de distintas especies bacterianas, de distintas cepas bacterianas o de distintas toxinas. Y de hecho, si lo que queremos ver es a qué células afecta una determinada toxina, lo que podemos utilizar en este experimento son distintos tipos de células que provienen de distintos tejidos para ver cuáles de ellas la toxina que estamos utilizando son eliminadas, son rotas, son matadas y por lo tanto liberan la lactato deshidrogenasa al medio.